¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 27 de julio del año 2020, vamos a ver, ¿no es cierto?, la continuación de las reglas de tildación que ya hemos estado viendo. Ya saben que esta clase está dirigida para los chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Para básicamente hablar de la continuación de las clases que ya hemos estado viendo, sobre todo con respecto a las reglas de tildación, primero tengo que manifestarte lo siguiente. Lo primero que hemos visto a partir del tema de la tildación es la acentuación, ¿no es cierto? Hemos dicho que todas las palabras se tildan, o que todas las palabras se acentúan, mejor dicho, sí, todas las palabras tienen una sílaba con una mayor fuerza de voz. Esto quiere decir que las palabras, según la posición del acento, pueden ser palabras graves, palabras agudas, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Por eso que después de las reglas de acentuación vimos los tipos de palabras, ¿no es cierto? O tildación general, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay ciertas reglas para este tipo de palabras. Por ejemplo, las palabras agudas se tildan en la última sílaba y cuando terminan en cualquier vocal y en N y en S, ¿no es cierto? Las palabras agudas se tildan en la penúltima sílaba, ¿no es cierto? Y se tildan en cualquier consonante menos en NS o vocal. Y las esdrújulas y las sobreesdrújulas todas se tildan. Sin embargo, hay ciertas reglas que manifestar. Por ejemplo, las esdrújulas se tildan en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas se tildan en la transantepenúltima sílaba, ¿no es cierto? Ya saben que también se les puede denominar agudas oxítonas, graves paroxítonas, esdrújulas soproparoxítonas y sobreesdrújulas preproparoxítonas, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. La semana pasada nosotros vimos la tildación especial. Cuando hablamos la semana pasada de tildación especial, dijimos que tildación especial no era otra cosa que esta excepción a ciertas reglas de tildación, ¿no? La excepción de las reglas de la tildación general, ¿no es cierto? Y había algunas que sí se abocaban a la propia construcción de palabras de acuerdo a la sílaba que tiene una mayor fuerza de voz. Y en este caso, en tildación especial, vimos pues la tilde robúrica o disolvente, o también la tilde de hiato acentual, ¿no es cierto? Vimos la tildación de palabras compuestas, palabras unidas por guión, ¿no es cierto? O palabras, por ejemplo, que respetaban su tilde, ¿no? Palabras compuestas o palabras juntas, ¿no es cierto?, que respetaban su tilde si es que éstas se unían, por ejemplo, con el adverbio o con el sufijo mente, ¿no es cierto? Y palabras que, si ambas llevaban tilde, ¿no es cierto?, se respetaba la tilde de la segunda palabra, ¿no es cierto?, como en el caso de decimoséptimo, ¿no? Y también, de alguna manera, vimos, y esto es muy importante, que las letras o las palabras que están en mayúscula, ¿no es cierto?, también se pueden tildar, ¿no es cierto? También se ajustan a los parámetros de la tildación especial, ¿no es cierto? La semana pasada vimos todo eso, o hace unas semanas venimos viendo el tema de la acentuación, ¿no es cierto? Otras cosas que debo hacer que recuerdes es que todas las palabras tienen acento porque todas las palabras tienen un acento prosódico, ¿no es cierto? O todas las palabras tienen una tilde prosódica. Profe, ¿a qué le llamamos tilde prosódica? Es aquella sílaba que tiene una mayor fuerza de voz. Todas las palabras tienen una tilde prosódica. Lógicamente que no todas las palabras tienen una tilde ortográfica, y es por eso que existen las reglas de tildación general y reglas de tildación especial, ¿correcto? Ese sería el cuarto tema que estamos viendo sobre la tildación. Y a esta tildación se le llama tildación diacrítica, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿por qué se le denomina diacrítica? Hay que decir que el término diacrítico proviene del griego, ¿no es cierto?, o que tiene como origen etimológico el significado de por medio del que se distingue. Cuando vimos las reglas de
tildación especial, ¿no es cierto? Dijimos que los monosílabos no se tildan, pero hay ciertas excepciones a la regla. Y por eso es que existe la tildación diacrítica, ¿no? ¿Cómo podemos entender, muchachos, la tildación diacrítica? Se puede entender, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no?, en el que pares de palabras que se pronuncian de igual manera, o sea, son palabras homófonas, homógrafas, o que representan de alguna manera un fenómeno de la homonimia, ¿no es cierto?, cumplen funciones diferentes gramaticalmente, ¿no es cierto?, razón por la que una de ellas debe llevar tilde y la otra no. O sea, también saben cómo se le llama a este tipo de tildación, tildación del distinguendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tildación diacrítica lo que hace es distinguir a las palabras que tienen igual sonido, ¿correcto? O igual pronunciación, ¿no es cierto?, que son homófonas en este caso, ¿no? Ahora, escucha bien, es importante esto, ¿no? Existen algunos monosílabos y polisílabos que, a pesar de tener la misma escritura, homografía y también igual sonido, ¿no es cierto?, no tienen la misma función gramatical. O sea, no sirven o no cumplen la misma función como sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios. O sea, pueden cumplir diversas funciones. ¿Eso de qué depende, profesor? Eso depende del contexto oracional, ¿no es cierto? Entonces, para diferenciar el valor gramatical en ellas, ¿no es cierto?, es necesaria la tilde diacrítica, ¿correcto? ¿Por qué es necesaria la tilde diacrítica? Porque la tilde diacrítica me permite diferenciar estos términos o estos monosílabos o polisílabos que se escriben igual, que suenan igual, pero ya sabemos que tienen un valor gramatical diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta oración dice, tú eres más importante que él. Y me doy cuenta, por ejemplo, que tú, ¿no es cierto?, debe tildarse porque es un pronombre personal, ¿no es cierto? Más debe tildarse porque está reemplazando al adverbio de cantidad, por ejemplo. Y él también debe tildarse porque es un pronombre personal. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, que se tildan según qué? Según la función gramatical que cumplen estas palabras, que en algunos casos pueden sonar igual y en algunos casos pueden representar de alguna manera la misma estructura, ¿no es cierto? Si yo dijera, por ejemplo, si yo dijera, te recomiendo que te tomes el té. Mira, te recomiendo, ¿no? Eso no lleva, esa te no lleva tilde, ¿no es cierto? Que te tomes, te tampoco lleva tilde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un pronombre. Te recomiendo que te tomes el té. El otro té, el tercer té, debe llevar tilde, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque representa otra condición. Es un sustantivo que representa una planta de infusión. Entonces, profesor, la tilde diacrítica, ¿para qué me sirve? Para diferenciar estos monosílabos o estos polisílabos que en ciertos contextos suenan igual, se pronuncian igual, pero que cumplen una función gramatical diferente dentro del contexto oracional. El día de hoy vamos a ver 8 casos esenciales de tildación diacrítica y algunos casos especiales que quiero que tú sepas y que te acuerdes también, ¿correcto? Por ejemplo, mira por acá, el primer caso de los monosílabos que deben y no deben llevar tilde. Pues cuando él lleva tilde cuando es un pronombre personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, él llegó primero, mira, acá está, ¿no es cierto? Él es un pronombre, ¿no es cierto? O sea, ¿y por qué es un pronombre? Es un pronombre personal porque está reemplazando al sustantivo que está realizando esta acción, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuándo sé que una palabra es un pronombre? Cuando siempre acompaña al verbo, ¿no es cierto? Ese es un verbo, pronombre, ¿no es cierto? Y cuando él no lleva tilde, cuando es artículo. ¿Y cuando es artículo? Cuando él es un modificador directo del sustantivo. Mira, por ejemplo, el premio será importante. Él ya no es un pronombre, sino es un artículo. ¿Por qué? Porque acompaña al sustantivo. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, él lleva tilde cuando es un pronombre personal, correcto. Y él no lleva tilde cuando es artículo, correcto. Ahí está. ¿Cómo me di cuenta que es pronombre? Cuando no encuentro sustantivo y cuando este elemento está acompañando al verbo. ¿Y cuando me di cuenta que es artículo? Cuando este elemento acompaña al sustantivo, como un modificador directo.
El segundo caso de los monosílabos, ¿cierto? El segundo caso de los monosílabos que tienen que apelar a esa tildación crítica es de tú, ¿no es cierto? ¿Cuándo tú lleva tilde? Cuando es un pronombre personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú tendrás futuro, ¿no es cierto? Tú tendrás futuro. Pronombre personal. Profe, ¿por qué sé que es pronombre? Porque está al costado de un verbo, ¿te das cuenta? Y cuando tú no lleva tilde, cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, tu regla es de plástico. Tu regla, mira, tu regla, adjetivo posesivo. Profe, ¿por qué es adjetivo posesivo? Porque acompaña al sustantivo, ¿no es cierto? Tu, adjetivo posesivo, de pertenencia. ¿Correcto? Esos son los dos primeros casos, ¿no es cierto?, de alguna manera, la tildación crítica, y ya sabemos que la función principal de la tildación crítica es separar o distinguir aquellos monosílabos o polisílabos que tienen la misma escritura, pero que cumplen una función gramatical diferente. ¿Correcto, chicos?